Buen día y bienvenidos mis queridos niños y familia escolar a este nuevo día lleno de luz y esperanza. Hoy, miércoles 18 de noviembre, nuestra actividad es entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar, en el área de comunicación. Continuamos con la semana 33, día 3 de Aprendo en casa. Desarrollo de la actividad. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar a partir de la entrevista a un familiar. Por eso nuestra meta es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Veamos. Establecer el propósito de la entrevista. Y ahí está el propósito. Entrevistar a un miembro de la familia para recoger información, etc. Luego, organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista. Y aquí estamos organizando las ideas. Continuamos con organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar. Continuamos con formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. También mantener contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista. Entonces tienen que mirar a su familiar que es su entrevistado. No lo miren directo como siempre les digo al ojo, sino en el entrecejo, entre las dos cejas. Y escuchar atentamente la respuesta de la entrevistada o el entrevistado. Eso muestra mucho respeto de parte de ustedes. Tomar nota o grabar la información que tú consideres importante. Observen acá la niña cómo está tomando nota. Y por último, organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Y ahí está. Esta es tu organización por escrito. Continuamos. Antes de la entrevista, ten a la mano tu portafolio. Revisa tus trabajos de las semanas anteriores donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar. Por ejemplo, en la semana 27 día 4 y 30 día 3, donde tú asumiste el rol de entrevistador y tu familiar el rol de entrevistado. Tú ya sabes cómo se realiza entonces una entrevista. Escribe tu propósito de la entrevista y ya sabemos pues que podemos observar en nuestra meta el propósito. Ahí lo vamos a encontrar y es, a ver, muy bien, entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Ustedes continúen. Ahora planifica tu entrevista. Entonces, ubica lo que aprendiste en las actividades de la semana 27 día 4 y 30 día 3 e inicia la planificación de tu entrevista. Y desarrollen ahí a quién entrevistarás. Y eso también estaba en la meta, que es entrevistar a un familiar o miembro pues de la familia. Luego, ¿para qué realizarás la entrevista? Y es para recoger información sobre el rol de las niñas y niños en el hogar y reflexionar. ¿Cómo lo harás? Ustedes continúen, niños, respondiendo de acuerdo a cómo hayan entendido y con sus propias palabras. Escriban. Tengan cuidado al escribir. Tienen que respetar las letras mayúsculas. Organiza tus ideas
sobre qué roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría recoger información. Para ello, observa con atención los recuadros y elige qué aspecto relacionado con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Veamos. Roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños, o roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños, o roles relacionados con las oportunidades de juegos y diversión que comparten las niñas y los niños. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno, hoja de reuso o ficha. Por ejemplo, lo puedes hacer de la siguiente manera. Observemos. El rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Y aquí están las preguntas. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? Puedes hacer esta. ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? Y por último, ¿será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Entonces, todas estas preguntas puedes realizar a tu familiar, además de otras preguntas que puedas realizar. Ahora organiza y prepara tu entrevista. Veamos. Dice, organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Y aquí se pone el nombre del entrevistador, que es tu nombre. Nombre del entrevistado viene a ser el nombre de tu familiar. El tema, si has escogido el tema rol que comparten las niñas y los niños en el hogar, colocas ahí. Si es uno de los otros dos, porque son 3 temas, uno de ellos se hace, coloca. Y luego la fecha de hoy. En el cuerpo cuestionario están las 4 preguntas si escogiste la primera alternativa, ¿no? La que es rol de que comparten las niñas y los niños en el hogar. Y aquí está, y puedes agregar otras más. Por último viene el cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista y ya ustedes saben realizarlo. Y pues tienes que agradecer por el tiempo brindado al familiar, ¿no? Ahora continuamos. Al organizar tus ideas, también ten en cuenta lo siguiente. ¿Cómo iniciarás tu presentación? Y pues dando tu nombre y presentando al entrevistado. Luego, ¿qué preguntas formularás al entrevistado? Bueno, ya lo tienes tú en tu lista, es sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar, siempre y cuando hayas escogido esa alternativa. Luego, ¿qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? Bueno, sobre todo palabras de cortesía y agradecimiento. Y por último, tomarás nota o grabarás la entrevista. Ustedes van a elegir cuál de ellas. Seguimos avanzando y antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Luego, acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Tercero, lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbalas en un papel para tenerla a la mano y no olvidarte de ninguna. Cuarto, ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Por último, prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la misma. Y aquí está su propósito, entrevistar. Pueden leerlo. Luego, formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz. Demuestra seguridad y evita salirte del tema. También mantén
contacto visual con el entrevistado mientras esté dando su respuesta. Es una forma de respeto. Seguidamente, apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Acá están tus preguntas. Realiza repreguntas para ahondar el tema que se aborda. Y también escucha con atención al entrevistado, toma nota o graba, así como está haciendo la niña, las respuestas del entrevistado. Y cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Inicia la entrevista. Inicia la entrevista según la hora acordada. Entonces la hora, sobre todo, es importante, la puntualidad. Luego saluda y explica el propósito de la entrevista, que es entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego reflexionar sobre la importancia de la igualdad en las responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Continuamos con recordarles que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Luego, formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento y relaciónalas con el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Seguidamente, graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso, también en tu ficha, la información más importante de la entrevista. Ahora, si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Y al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Después de la entrevista, invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Claro, si lo has escrito, lees cuando has tomado nota o escucha si lo has grabado. Luego, organízala en tu cuaderno que venías trabajando. Por ejemplo, aquí veamos este esquema. El rol de las niñas y los niños en el hogar. La información recogida, responsabilidades que asumen las niñas y los niños, conforme a lo que te ha dicho tu familiar. La importancia de asumir una responsabilidad y otras informaciones que tú hayas preguntado. Continuamos a compartir la información recogida con toda tu familia. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con los otros familiares. También motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué deben compartir los mismos roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Eso lo vamos a responder también en la ficha conforme ellos están contestando. Continuamos. Reflexiona con tus familiares sobre la importancia de que las niñas y los niños asuman responsabilidades y los beneficios que pueden obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, pueden desarrollar su autonomía, su capacidad de tomar la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir sus metas a corto plazo, etc. En familia, hagan un listado de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños en las tareas del hogar y evalúen juntos qué actividades deben compartir. Todo eso lo van a realizar en su ficha. Ahora, recuerda tu meta de aprendizaje, que es entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar.
Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste y cómo la mejoraste? Luego de ello, van a reflexionar y evaluar sus aprendizajes y ya tenemos siempre nuestros criterios para evaluar sus aprendizajes. Ahí está, lo logré o necesito mejorar. Y acá pues están cada uno de sus criterios. Por ejemplo, establecí mi propósito de la entrevista. Siempre se ha visto en varios momentos, ¿no? Los propósitos. Entonces, si lo han logrado, van a colocar un check. Y así hasta concluir todos los criterios. Bien, mis queridos niños y niñas, hemos concluido nuestro trabajo de hoy y desde mañana enviaré los saludos de agradecimiento a los niños que con cariño me están solicitando por interno o en los comentarios. Les agradezco a todos por sus buenos deseos. Les dejo mis felicitaciones como siempre y su medallita del saber y también mi abracito cariñoso. Además, mi gratitud a sus papitos y mamitas. Nos vemos, niños. Los quiero mucho.